disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a dialogar el día de hoy con Alberto Vergara, quien es politólogo, ensayista, catedrático de la Universidad del Pacífico, ha publicado una diversidad de libros importantes y sobre sus libros y el Perú vamos a conversar en breve. Alberto, bienvenido al programa. Pedro, ¿cómo estás? Al fin. Al fin, después de varios intentos así, truncos. Es que como diría Nano, lamentablemente he tenido que trabajar. ¿Verdad? Lamentablemente tenía que trabajar. Bueno, este libro, La condena de la libertad, que has editado con Paulo Drinot, ¿no? Y que tiene en portada a esta persona encaramada en una piedra gigantesca. He comenzado a leer la introducción. La introducción es sumamente motivadora. Y antes de entrar a las pocas cosas que he leído en la introducción que me han jalado el ojo y de hecho me han hecho cuestionarme cosas, explícanos el nombre, el título, ¿no? Es una cosa media contradictoria, un oxímoron, no sé, qué, no queda claro, digamos, de qué va. Y la foto. ¿Cuál es la relación entre la fotografía de portada con el título, La condena de la libertad? Bueno, el título juega con esta idea finalmente paradójica, ¿no? Tratar de jugar con esta idea de que uno está efectivamente condenado a la libertad y en algún momento en la introducción, que como has visto, es decir, lo que señala la introducción es como finalmente el rasgo más estable del país es la inestabilidad, ¿no? Sí. Permanentemente tenemos estos ciclos de ilusión con un proyecto nacional que de pronto comienza, pero por varias razones, finalmente esos ciclos suelen terminar en un descalabro que tiene un correlato anímico, ¿no? Pasamos de la efervescencia a la desilusión. Y entonces, con Paulo, el coeditor, cuando así escribíamos eso, y llegamos a esta idea de que, bueno, nos parecemos a una nación hechizada por Sísifo, ¿no? En la cual estamos como que condenados a lanzar la piedra y bajar a recogerla. Y entonces, pero al mismo tiempo, volviendo a las lecturas de muchos años camusianas del mito de Sísifo, Camus tiene esta idea de Sísifo finalmente cuando baja a recoger la piedra, piensa. Y cuando piensa, comprende su tragedia y al comprenderla puede comenzar a liberarse, ¿no? Es un acto emancipador el de pensar, ser crítico, encontrar cuál es su sitio en el mundo, cuál es la calidad, en qué consiste esa piedra que carga, que suelta. Y entonces ahí está la paradoja, ¿no? Estás condenado, pero estás condenado a ser libre, finalmente a tu poder emanciparte de la tragedia y ser actor de ese mismo drama y no solo sacudido por el destino. De hecho, en un momento pensamos llamarle al libro Nación Sísifo, pero por distintas razones el título no quedó y encontramos esta fórmula que era un poco capturar el espíritu de la idea sin necesariamente usar esta idea de Sísifo, ¿no? Entonces, por ahí va el título y creo que además eh, es un libro que lo hicimos junto a los autores que son Chuck Walker, Natalia Sobrevilla, Eduardo Darllán, José Luis Renique, Cynthia McClintock, Paulo Drinot y yo. Trabajamos en este libro un buen tiempo, nos juntamos varias veces y mientras se iba produciendo el libro, mientras todos íbamos leyendo los textos de todo el mundo, el país se iba descomponiendo, ¿no? Entonces, Se iba al carajo.
poco a poco se iba yendo al carajo y nos dábamos cuenta que no era la primera vez que eso ocurría, ¿no? Que el libro finalmente trataba también de otros momentos en los cuales hemos recorrido una trayectoria semejante, ¿no? De andar y desandar, en fin. Y entonces, esa idea fuerte de la condena de la libertad le habla, creo, directamente al Perú de hoy, que está pasando por un trance semejante, ¿no? Un país en el cual, de manera macro, yo diría que estamos viviendo el agotamiento de dos cosas, ¿no? Yo creo que en parte se está agotando simultáneamente el proyecto de la Constitución del 93, pero se está agotando también el proyecto de la democratización del año 2000, ¿no? Y al mismo tiempo no tenemos plan B, no tenemos con qué reemplazarlos. Es decir, el proyecto de la Constitución del 93, con su apuesta más en el mundo económico y en la apuesta de la democratización del año 2001, más política, democratizadora, ambas se te están descomponiendo a toda velocidad, no tenemos plan B y no sabemos para dónde ir. Entonces somos un conjunto de desconcertados, de ciegos, y entonces el libro también creo que sirve para el ciudadano, para la ciudadanía, para que puedas ir a mirarte un poquito en el espejo, de dónde vienen estos problemas. Estos problemas no nacieron ayer, estos problemas en muchos sentidos los hemos arrastrado por mucho tiempo, algunos son nuevos, algunos son viejísimos, pero un libro en el cual tienes a dónde ir a buscar pedacitos de respuesta, porque no pretendo tener ninguna respuesta muy grande, ¿no? Y por lo tanto, el de un aporte pequeño para fortalecer a una ciudadanía que en este momento está bien maltratada y medio perdida, ¿no? Sí, pero plantean preguntas que me parecen que son fundamentales, ¿no? ¿Qué país es este? ¿Se puede realmente sostener un proyecto nacional conjunto? En otra parte, esto solamente en introducción, ¿eh? En poco tiempo, el Perú ha transitado desde un periodo de optimismo nacional hasta el momento actual de pesimismo marcado por una debacle política, económica y sanitaria. Y más adelante hay una definición de país o del Perú que a mí me gustó mucho porque de alguna manera defines el momento presente, o quizás el país desde sus orígenes, como un rompecabezas de infinitas dimensiones que se nos presenta como uno de imposible solución. Un país cuyo rasgo más estable, como decías hace un rato, pareciera ser la inestabilidad, ¿no? Y yo me quedo, claro, además abres por ahí algunas franjas de optimismo, pero yo honestamente las veo muy lejos, las veo muy distantes, porque claro, una de las premisas, hasta donde he leído en la introducción, ¿no? Partes de hacerte estas preguntas para comprender, tratar de entendernos como país a través de los diferentes momentos históricos, desde la emancipación, pasando por la independencia, hasta el momento actual, ¿no? Porque ustedes han trabajado este libro en los tipos, además en los años de pandemia. Sí, exactamente. Entonces, claro, por un lado, pues, se plantea la pregunta de Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú, ¿no? O nacimos jodidos, quizás, ¿no? Pero la pregunta más importante ahorita es, ¿tenemos solución como país? Bueno, es difícil verlo en este momento, Si ¿no? la respondes, yo voto por ti para la presidencia de la República, mi querido Alberto. No cometas ese error. La verdad es que yo también en este momento, como muchos
he pasado a ser supongo que un militante, no diré del pesimismo, porque pesimismo me parece una posición eh, poco razonable, ¿no? El de creer que no importa qué me digas, siempre las cosas van a estar mal, ¿no? Pero sí diría de un radical escepticismo, eh, porque sí creo que hay una franjita posible desde la cual pensar, si se alinean los planetas, si pasan una serie de cosas, Sí. creo que se podría mejorar el país, ¿no? Pero en las condiciones actuales me parece francamente improbable. Eh, y entonces por eso es que digo que es más como un escepticismo profundo que el pesimismo, ¿no? Eh, y yo diría que en este momento en realidad no estamos para pensar el desarrollo, Mm, el bienestar de todos, un proyecto nacional inclusivo, de la prosperidad. Yo creo que en este momento tenemos que detener la caída libre. exacto. O sea, eso es lo primero, ¿no? Es como si, o sea, nosotros en este momento es como que estuviéramos en esas viñetas, ¿te acuerdas de las historietas en las cuales el coyote ya se salió del abismo y sigue moviendo las Sí, patas, sí, sí, ¿no? sí, 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 ¿No? sí. O como Entonces, Tom Cruise en Misión Imposible, que se le suelte el cable, digamos, y en el último segundo se claro, sostiene. ¿no? Ya, Exacto. cómo hacemos la de Tom Cruise? Porque, digamos, esa es la misión imposible en este segundo. Sí. Evitar el contrasuelazo. Eh, pues mira, yo creo honestamente que, a ver, partamos de algo básico. Yo creo que en este momento el Perú está lleno de problemas, ¿no? Sí, Obviamente, no, claro. no se trata de decir que hay. eh, pero yo creo que hay dos problemas básicos, ¿no? Que no es fácil resolver. Uno es que no tenemos diagnóstico de qué está mal en el país, Ujú. Buen punto. ¿sí? Es decir, tú en 1990 podías decir, el Perú tiene que derrotar a Sendero Luminoso Ujú. y tiene que derrotar la inflación, Correcto. ¿no? Podía ser difícil, podía ser imposible, podía ser probable, en fin, ya esos eran, pero podías delimitar problemas claros que te impedían el funcionamiento normal como país. Hoy día, ¿cuál es el problema del país? ¿Cuál es el problema del Perú hoy? La anarquía y la desinstitucionalización de las entidades que te deberían permitir gobernar Claro, o pero eso, llamarte país. pero eso está en todas partes. Es decir, lo que acabas de nombrar es todo y nada. Exacto, sí, es verdad, ¿No? es verdad. Es, esa es la angustia, es como cuando dices la corrupción, pero o sea, la corrupción es el profesor que pide coima para que pases de año, la corrupción es, en fin, tantos elementos en la política, en las empresas. Entonces, eh, el primer paso es ese, que yo creo que no tenemos diagnóstico de qué es lo que padecemos, y entonces es difícil sacar al enfermo de la enfermedad, de recetarle algo si no sabes qué tiene, Ujú. ¿no? Entonces, no tenemos consenso ni sobre lo que padecemos, ni evidentemente sobre cuál sería el remedio que debe sacarnos de esto. Eso es el primer problema que yo creo que tenemos, salvo para la izquierda y la derecha que tienen sus mitologías infantiles, ¿no? De cuál es el problema, ¿no? Sí, Entonces la izquierda que cree es una bonita manera de decir, no sé, que mantienen posiciones absolutamente tosudas y enajenadas de la realidad, ¿no? sí, altamente ideologizadas. Entonces la izquierda cree que la constitución, tú cambias la constitución y el resto de cosas por Sí, añadidura Harry mejora, Potter. y la derecha siempre ha creído, este análisis que yo alguna vez he llamado el caudillismo analítico, ¿no? Entonces tú sacas a Castillo y todo mejora, o sacas a Humala y todo, como creían antes, ¿no? Humala era el culpable de haber desacelerado la economía del país, ahora es Castillo el culpable de todo, entonces tienen esta ilusión de que cambiando a la persona equivocada, soluciona los problemas. Son dos formas infantiles de comprender el Perú, ¿no? Eh, ok, pero entonces eso era O lo que... perdón, o algo que tú también mencionas en tu capítulo,
cuando habla sobre el tema económico, ¿no? Que para la derecha la cuestión económica, crecimiento, desarrollo económico, se convierte pues en una suerte de religión secular, ¿no? Sí, de conjuro. Donde, donde, Eh, donde es la obra estelar del ministro de Economía, ¿no? Que es como, claro. ¿qué importa el primer ministro? ¿Qué importa el de salud? No, ¿quién va a ser tu ministro de Economía? Sí, claro. Exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces, déjame decir lo que creo que Sí, es sí, sí. el segundo problema. Y es que no tenemos actores políticos. O sea, lo que tenemos son aves de paso, ¿no? Que solo piensan en el corto plazo, ¿no? Entonces, para tú plantearte algún tipo de pacto, de acuerdo, tú necesitarías actores pactantes, digamos, que puedan plantearse el mediano plazo, pero solo tienes, pues, pirañitas del día a día, ¿no? Entonces, la debilidad de los liderazgos es patente y dices, ¿cómo? O sea, por ejemplo, no sé si viste, seguramente la viste, esta encuesta de hace unos días en que le preguntaban a la gente quién sería el mejor líder en el Perú o algo así para reconducir al Perú, ¿no? Y quedaba primero Hernando de Soto con 4%, ¿no? O sea, con, con, con 4% estaba la persona que tenía mayor Mm. eh, respaldo ciudadano para, ¿no? Y luego todo 3 2 1 puro pigmeo, ¿no? Entonces, o las encuestas estas que hace Ipsos del poder en el Perú, en que los presidentes son la persona más poderosa del país y cuando dejan de ser presidentes ya no están en los 30 primeros. Claro, desaparecen. O sea, nadie tiene poder en el Perú. Mm. O sea, no, o sea, lo que está vacante es el poder, ¿no? Entonces, la vacancia del poder. Y, y, y entonces tú no puedes construir, institucionalizar, para usar tu palabra, si es que no tienes gente que pueda sostener ese proyecto institucional en el mediano plazo o en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema real, que es el que no tienes actores. O sea, tú imagínate todas estas personas de las que hablas hoy en los diarios y eso, ¿no? Eh, ¿Tú dentro de 2 años o 3 o 5 crees que alguno va a existir? ¿Tú crees que Ninguno, 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 ¿no es ninguno. cierto? Además, Castillo, decirles actores políticos es como que ponerle una condecoración, una chapita, ¿no? A exacto, lo ¿no? sumo, la mayoría son memes, Hologramas, hologramas, exacto. ¿no? Entonces, da igual de quién hablas, además, si es Beder, Viverto, y antes eran con Vizcarra, Karen y Miriam, y antes Mm. eran, es decir, una sucesión de gente sin ninguna trascendencia, sin ninguna importancia, que sabe que circula por ahí como tantos otros. El propio Castillo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué va a hacer Castillo dentro de 4 años, 5 años, ¿no? Probablemente reo, pero, pero, Sí, pero sí. digo, si no lo es, probablemente va a ser el ciudadano más poderoso de Tacabamba. Y no. Entonces, eh, ahí hay una cosa bien difícil de superar. Eh, es que no tienes actores políticos, pues, ¿no? Entonces, eh, no entremos, que un problema adicional es que no tenemos actores democráticos, ¿no? ¿No? O sea, porque como, o sea, convendrás que en el Perú ni la izquierda ni la derecha es No, no, democrática, no, 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 no. ¿no? O sea, puede que haya algunos sujetos, individuos, de izquierda y de derecha que son democráticos, pero la izquierda y la derecha partidaria, sus políticos, no tienen ningún compromiso con la democracia. Ninguno, ninguno. Eh, entonces, es, eh, o sea, todos estarían contentos de tiranizarnos y robarnos. El objetivo que tienen es ese, ¿no? Con lo cual, en realidad, o sea, de lo que deberíamos estar contentos es mucho decir, pero eh, tenemos la suerte de que son profundamente mediocres.
porque como llegaran a ser un poquito avispados, un Avispados y poquito de maquiavélicos. inteligencia, como llegaran a tener un poquito de inteligencia, nos saquean, pero, o sea, cuando nos Claro, damos no sé. cuenta ya nos tienen entre cadenas y saqueados, Así es. ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que hay la mediocridad impide lo bueno e impide lo pésimo también, ¿no? ¿A dónde hemos llevado en el Perú que la mediocridad es una forma de esperanza, ya, ¿no? Este, de, 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 es que en serio, o sea, imagínate, Prefiero reír a llorar. ya que nos queda, ¿no? Ya que nos queda, claro. Pero imagínate a María del Carmen Alba o a Castillo y Cerrón con poder de verdad. Sí. O sea, nos esquilman, pero mal. Mira, de los tiempos recientes de la política contemporánea en el Perú y de lo que yo he vivido, Alan García sí nos hizo vivir un auténtico apocalipsis zombie, ¿no? Apocalipsis, como se decía. El apocalipsis, ¿no? Con dos grupos terroristas como Sendero, el MRTA, un gobierno populista, ladrón, irresponsable. Mucha gente se fue del país, una inflación, hiperinflación desbocada. Sin embargo, salimos adelante, ¿no? No sé cómo, pero salimos adelante. Eh, Ahora estamos otra vez en esta situación de caída libre y la pregunta es, ¿volveremos a salir adelante? Bueno, la pregunta honesta es que no sabemos, No ¿no? sabemos. Porque no sabemos, porque aquí ni tú ni yo tenemos la bola de No, cristal. pues. Eh, y para volver a la idea del escepticismo que te decía hace un rato, honestamente, si tú piensas, es decir, podemos detener lo peor de la crisis. Yo creo que eso podría hacerse. ¿De qué manera? Eh, si hay una ciudadanía que de pronto se activa, o sea, yo creo que, a ver, en cualquier parte del fortalecimiento de la democracia va paralelo al fortalecimiento de la ciudadanía. La democracia no es un obsequio, nadie te la regala. En casos muy raros ha ocurrido la democratización por la vía exógena, impuesto desde afuera, pero en general la democratización es un proceso empujado por una ciudadanía que quiere vivir con márgenes de libertad y de igualdad mayores. O sea, la democracia se conquista, igual que la libertad. Exacto, ¿no? Y si te vas a hacer la siesta, te la roban. Es así, ¿no? Así es. Entonces, yo sí creo que hay margen para que poco a poco se puedan ir reactivando algunas células sanas de la sociedad civil y por lo tanto tratar de ponerle límites claros a este gobierno y al Parlamento y hacerles saber que no vamos a aceptar que destrocen la posibilidad de la convivencia civilizada en el país. Creo que comienzan a haber algunos intentos, en fin. No estoy diciendo que vayan a funcionar, digo que hay la posibilidad, las condiciones de posibilidad para algo como eso. Ahora, eso para detener lo peor. Pero si me preguntas por salir adelante en el sentido de construir el país que soñamos, ahí me parece muy difícil encontrar bases desde las cuales pretender que eso es posible, ¿no? Particularmente en el corto y en el mediano plazo. Eso no se ve. Pues no, la verdad que no. Y para ser honestos, no se ve en ninguna parte en América Latina. Este es un momento en el cual, es decir, si tú piensas en los países
digamos, los países que en los últimos 70 años pasaron de ser países de ingresos medios o subdesarrollados, llamémosle de cualquier manera, a ser países de primer mundo, son poquísimos. Son poquísimos. Y por cierto, ninguno en América Latina. O sea, ni los países con crecimiento económico alto o con instituciones más sólidas han dejado de ser países. La categoría de ingresos medios no me gusta porque es muy economicista, pero digamos, no han pasado a ser países del club de los ricos del mundo, ¿no? Entonces, es difícil pasar. Y en América Latina, es decir, ni Uruguay, ni Chile, ni Costa Rica han dado ese salto. Me parece improbable que vayamos a ser nosotros los que lo demos, ¿no? Claro, además son los tres países que yo tenía en la cabeza también, ¿no? Exacto, tenemos menos condiciones aún para eso. Entonces, tú te pones a pensar el Estado que tenemos. El Estado hace agua por todos lados. La sociedad civil que tenemos es casi inexistente. Hay más sociedad incivil que civil. Si piensas en términos de liderazgos, ¿no? Hay gente que sueña con estos modelos de tipo Singapur, que gracias al presidente Lee Kuan, no sé qué, Yu era, ¿no? Salió, pero... A punta de totalitarismo, ¿ah? Claro, a punta de líder providencial, que bueno, pero Claro. efectivamente podría ser, ¿no? Pero no hay, es decir, desde las ciencias sociales, todas tus variables claves, no hay ninguna que dices, man, ya, esa la tenemos para el desarrollo. ¿No? Entonces, yo por eso creo que realmente en este momento no, el objetivo tendría que ser eso, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Detener este tren que todos sabemos que está yendo hacia una pared y todos lo sabemos. Todos vamos a bordo de la nave de los locos, eh, ciegos, y sabiendo que las decisiones que toman todos abonan en esa dirección, ponen las velas en esa dirección, y sin embargo ahí seguimos todos subidos en esa misma nave, ¿no? Sí, aunque en ese caso los únicos que parecieran no darse cuenta son los políticos. ¿Tú crees? Sí, yo honestamente siento que el grueso de la clase política instalada en lo que se puede llamar poder ejecutivo, el legislativo, las autoridades judiciales, viven absolutamente alienados, viven en unas burbujas y en unas aproximaciones a la realidad que no tienen nada que ver con la realidad. Ya, pero creo que son dos fenómenos distintos. Uno es que están efectivamente en sus burbujas, y en esto las redes sociales han sido realmente una desgracia, Sí, ¿no? Hablando para su pequeña secta, alimentándolos exacto. de odios, ¿no? Esta industria del tweet y del retweet a punta de echarles amargura a tus bases. Eh, Eso es una cosa, el burbujismo, digamos. Pero yo no creo que si hablas con alguno de ellos crea que el Perú está yendo en buena dirección. Ese es mi punto. Yo creo que todos saben que estamos yendo al despeñadero. Claro, Eh, pero lo que pasa, en esta bipolaridad, ¿no? De que, claro, pero no por culpa mía, es por culpa de Castillo. Y Castillo te dirá, pero no por culpa mía, sino por culpa de la extrema derecha y la prensa mermelera, ¿no? O sea, entonces, este ambiente yo te, crispado y polarizado tampoco ayuda, pues, ¿no? Yo creo que tengo una peor visión de los políticos que tú incluso. Yo creo que sí saben que están haciendo todo, Así. que nada de lo que hacen le sirve al Perú, pero son conscientes que uno llega al poder para jalar agua para tu molino mientras dure, porque mañana te vacan, mañana te revocan, mañana lo que sea, entonces hay que darle chamba a los míos, asegurarme, porque luego va a haber que pagar abogados, hay que robar mientras se pueda. Esto es así, las termitas. Yo no creo que ellos creen que están haciendo bien y ¡ay! El Perú está empeorando o que están equivocados. Yo creo que saben deliberadamente que dentro de 3 años no van a estar acá, dentro de 3 años habrá otros como nosotros y nada, pues a asegurarnos, ¿No? Ahora o nunca. ahora o nunca. Pero además que así ha funcionado el país desde hace 20 años, por ejemplo. Lo que pasa es que no lo hemos visto en el nivel nacional, pero esto que estamos viendo hoy en el gobierno nacional, en el ejecutivo y en el legislativo, porque yo creo que no hay que dejar nunca Claro, de claro. ser conscientes que son dos
caras de la misma moneda. Es decir, el problema representativo en Y el también Perú, te hablo del Poder Judicial. también, por supuesto, ¿no? Entonces, todo esto ya ha estado funcionando durante un montón de años en otros ámbitos sin que no lo viéramos en el día a día. Es decir, sabíamos que existía, pero no, pero no lo seguíamos, porque claro, ocurría en Ancash, ocurría en Madre de Dios, ocurría en Juliaca, pero los intereses criminales o informales apropiándose de las instituciones para beneficiar mi negocio ilegal o informal al tiempo que me sirve de máquina clientelar para darle chamba a mi gente y en el trance destrozo la capacidad institucional del gobierno regional, de la municipalidad, eso está funcionando en el Perú hace un montón de tiempo. Es verdad. Entonces, lo que pasa es que ahora lo estamos descubriendo, ascendió, lo estamos viendo a nivel nacional. De hecho, fíjate, lo que la fiscalía tiene como tesis de que el alcalde de Anguía, ¿no? Era el tesorero de todas estas cuchipandas de Jennifer, Jennifer Paredes, ¿no? Es un alcalde distrital de Cajamarca, ¿no? Con el cual Jennifer Paredes ya trabajaba antes. Es decir, son dinámicas que ya han estado ahí, ¿no? Acá hay poco de nuevo. Lo nuevo es la magnitud, el megáfono que tiene más plata, que es mucho más visible, pero los rasgos principales de esta hecatombe política que estamos viendo estaban ahí hace un montón de tiempo, yo creo. ¿No? Y creo que se nos ha descompuesto en nuestras narices. Y además, creo que un montón de gente, yo y otros, en los últimos 15 años nos hemos dedicado a escribir sobre eso. ¿Cuántas veces decíamos, oye, cuando se acabe el crecimiento económico y tengamos las mismas instituciones hasta el perno, ¿cuál es la crisis que va a venir? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Y además sobre eso ni siquiera no había forma de preverlo, pero vino pandemia, ¿no? Entonces, la pauperización de la política peruana, en fin, está hecha de todos esos elementos que ya estaban ahí, ¿no? Más, súmale, más las potenciales guerras mundiales, ¿no es cierto? O sea, lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia, esta cosa que acaba de ocurrir en Taiwán, ¿no? ¿Para qué te vas a Taiwán, digamos, a provocar a China, carajo, en medio de un conflicto, una conflagración que puede ir increyendo con una crisis económica, pandemia, cambio climático? O sea, de verdad que el mundo ya atraviesa por problemas gigantescos, colosales, ¿no? Y no hablemos de la guerra entre Rusia y Croacia, ¿no? No me digas que viene otra. ¿Ah? No, digo, ¿no te acuerdas que Castillo y Torres dijeron que la guerra era de Croacia? Bueno, hablemos también entonces de la independencia de Arequipa. No, claro, de la independencia de Arequipa, efectivamente. No, pero, y de la provincia peruana de Tarapacá. No, pero lo que dices es un punto bueno, ¿no? Mira, de hecho, ayer o anteayer, veía la entrevista que le hiciste a Nelly Luna y ella proponía de manera pues, sugerente esta idea de que 2016 es un año clave para esta inflexión, de inflexión, ¿no? El tema era en qué momento el deterioro político institucional, o sea, se salió de control. Se agudiza, ¿no? Claro, exacto. Y corre como quien prende una mecha de pólvora. Tal cual. Pero lo que quiero decirte es, justo ayer también leía un artículo que ha aparecido en estos días en el Atlantic, una entrevista a Seda Skocpol, que es una leyenda de la ciencia política, profesora en Harvard, y decía que el año clave para la descomposición norteamericana hoy es el 2016. ¿En serio? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque ella lo que hace es que dice, son los rasgos
más graves, más antidemocráticos que había en el Tea Party, Ujú. eh, Sí, se encarnan en una versión peor con Donald Trump y ganan, ¿no? Entonces el sí. 2016 es nuevamente un punto de inflexión. Pero lo que quiero decir es, pero el 2000, ya no me acuerdo si es el 2016 fue el Brexit y el 2015, en fin, mi punto va en que efectivamente es una coyuntura mundial en el cual el tablero está siendo sacudido, ¿no? Y nosotros somos una partecita de ese mundo del terremoto, ¿no? O sea, también hay ese elemento, desde luego. Claro, porque están pasando cosas. A mí me alucina porque, claro, yo en las mañanas me hago paso revista de medios de diferentes partes del mundo para saber qué está ocurriendo en el planeta, porque si tú lees solamente La República y El Comercio, como hago yo, ¿no? Y sigues algunos portales y webs y artículos, digamos, para tener una visión de lo que está pasando en el país. En el Perú no, el Perú es demasiado ombliguista, o sea, la prensa nacional es en realidad prensa limeña. Y es una prensa Sí, claro. que se cree importante, pero que en realidad, oye, no te puedes comparar con, ni siquiera con prensa latinoamericana, que es mucho más importante y que sí mira más allá de su frontera, ¿no? Entonces, Sí, a eso me refería yo también con el tema de la enajenación de nuestra clase política, que es incapaz de ver más allá o de saber lo que está pasando en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile. No lo ven. O sea, menos van a ver lo que está ocurriendo en Europa, o en otros lugares. sí. Ahora, me da la impresión eh, que en ámbitos pequeños, desde luego, en ámbitos acotados, no estoy diciendo que sea un fenómeno general, pero sí hay parte de la sociedad que comienza, por las redes sociales, comienza a estar más enterada y a seguir los procesos de los otros países. Es decir, por ejemplo, yo sí diría que en los últimos años, la sociedad civil chilena, por ejemplo, Ujú, siguió con interés la elección peruana, en el Perú se siguió con interés la elección chilena, la elección colombiana se acaba de seguir con mucho ujú. interés. Eso no era tanto hace 10 años. Espero no estar equivocándome, pero creo que hay una eh, cercanía en los procesos que ha ido incrementándose, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que nuestros políticos, es que no tenemos ni siquiera políticos, o sea, No, estamos usando pues, no, pues. No, usamos un lenguaje. estamos jodidos por donde se nos mire. O sea, ahora, tú has puesto por delante un tema, una falencia, algo que no tenemos, que es un diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico sí puede venir del lado académico. O sea, este libro tuyo y de Paulo Drinot, ¿no es cierto?, en el que participan diversos ensayistas, o sea, por lo poco que he leído, promete un montón, ¿no? Promete un huevo. Este, y eso permite comprender mejor, digamos, lo que está ocurriendo. Pero claro, esto no, o sea, ese diagnóstico no lo vamos a recibir por parte de nuestra actual clase política, por llamarla de alguna manera. Claro, porque Entonces, entre otras, sí, porque entre otras cosas, un país no tiene un diagnóstico en el sentido médico, ¿no? Un país lo que hace es, finalmente es normal, hay distintos intereses, hay una pluralidad en la sociedad, por lo tanto, finalmente el diagnóstico también tiene que ser negociado, ¿no? Los diagnósticos de izquierda tienen un componente, los diagnósticos de derecha van a tener otros, pero el problema es que la academia, nadie puede reemplazar la necesidad de un liderazgo que sea capaz de representar esas partes importantes de diagnóstico. O sea, por ejemplo, una cosa que a mí me impresionó mucho, ¿no? Pero creo que fue Hildebrand cuando entrevista
a Castillo, ¿no? Le pregunta, presidente, usted hizo campaña sobre el cambio de constitución, ¿por qué habría que cambiar de constitución? No, esa entrevista es Y demoledora, no, porque realmente desnuda al personaje de tal forma que ni siquiera tiene que replicarle nada. O sea, pero te das cuenta que no puede, o sea, no puede elaborar un minuto sobre su propuesta bandera. O sea, no tiene la más peregrina idea de por qué ni para qué habría que cambiar una constitución en el Perú. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, con esa mediocridad, tú no puedes construir ni lo bueno ni lo malo, ¿no es cierto? Es, bueno, lo malo sí, porque vemos, no, claro, lo malo sí, pero no lo peor. es que lo peor ya viene por Acumula- añadidura, ¿no? acumulativo, dices. Exacto. Este, Es puede ya ser. por default, o sea, Ya, pero no sea, porque por ejemplo, yo creo, honestamente, que cuando la izquierda plantea lo de la Asamblea Constituyente, una buena parte de ella, la menos democrática o la más autoritaria, en realidad con lo que sueña no es con una herramienta para construir el progreso de todos. Lo que sueña es construir un espacio en el cual tal vez podamos aplastar a las fuerzas oligárquicas de derecha y dejarlas sin representación y desaparecerlas. mm, Es decir, eliminarlas, eliminar al contendor político, ¿no? Eh, Eso, felizmente, gracias a la mediocridad, no pueden hacerlo. Porque si hubiera alguien un poco vivo, un poco cunda, en el Perú el ánimo de cambio es de tal magnitud de la gente que podrías vender perfectamente y construir la mayoría para hacer una asamblea constituyente y con las reglas que tú quieres y efectivamente ir a una constituyente que te lleva a un escenario poco pluralista, ¿no? claro, pero ese Eh, escenario se cayó, digamos, cuando el 29 de julio, ¿no? Cuando Castillo, digamos, insiste en eso, cuando no tenía una mayoría y arma un gabinete, digamos, a su imagen y semejanza. O sea, la mediocridad encarnada. sí, tal cual. Pero de Entonces, tanto en tanto saca la bandera ¿no? De la constituyente, pero ya no, ya exactamente, eso ya no estoy de tiene acuerdo. ningún efecto. Ya no tiene efecto. Pero mi punto es que hubieran podido. O sea, yo creo que en el Perú no es difícil el vender una noción de cambio que pasa por la... Es decir, la gente está desesperada por Como no otra es, cosa. como no es difícil concebir, Alberto, que como están las cosas, lo que podría venir a continuación es una suerte de caudillo autoritario de extrema derecha, ¿no es cierto? Igual o peor que Fujimori. Eh, sí, es una opción, un Bukele, dices. Sí, Por sí. supuesto, es una opción. Pero otra opción es ser Guatemala-Honduras. ¿No? O sea, Guatemala, Honduras, al igual que El Salvador, venía en una pendiente de caída, de corrupción, de inseguridad, de sensación de incertidumbre y miedo generalizado, pero en Honduras y en Guatemala no surge el caudillo autoritario, surge en El Salvador, ¿no? Entonces, es Pero como ahorita lo que, tienes a este Yang Matei metiendo a la cárcel el Hildebrand de Guatemala, ¿no? sí, por supuesto, claro, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber en algún momento eh, algún tipo de intento autoritario en el Perú, eh, eh, del gobierno, de los militares, de la derecha. En algún momento creo que vamos a llegar a eso, eh, probablemente. Y si no, todo el mundo está empujando para que haya algún tipo de situación violenta, ¿no? Ujú. Me parece permanentemente vemos declaraciones irresponsables
de un lado y otro, llamando a la violencia, exacerbando la intolerancia, metiendo miedo, y además con propuestas y discusiones ya desembosadamente en los márgenes de la democracia, ¿no? Es decir, digamos, Torres diciendo que hay que dar la vida por esta vaina, señor, ya, ¿por qué no? O sea, yo sé que ya usted ya vivió bastante, pero a mí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué le va a pedir a la gente que dé la vida por nada y menos por, entonces, y antes has tenido a López Aliaga gritando muerte a Castillo y muerte a Cerrón en las plazas públicas, eh, o por ejemplo, el informe de Cabero sobre el gobierno de Merino, ¿no? O sea, con el mayor desparpajo, libra de toda responsabilidad a esta gente que estuvo al mando de esa represión brutal, eh, y no importa, es decir, ya son personajes que se están comportando con un ánimo diría que ya hay un ánimo en algunos personajes, en algunas acciones, ya hay un ánimo de guerra civil. Sí. Y Eh, eso, te soy honesto, es algo que me inquieta bastante. Porque la polarización que estamos viviendo ahora, este encrespamiento permanente de intolerancia suprema, es pan de cada día. Y no acaba, y no acaba, y no acaba, y parece que no va a acabar hasta detonar algo. claro, hasta que veamos un evento violento y todo Sí, el mundo dirá, no, fue un loquito, ¿no? Fue un sí. loquito que agarró y lo dejó paralítico a la persona de derecha o de izquierda, ¿no? Pero no, hacia allá vamos. Y con esto, a mí también me pareció alucinante esto que decía Castillo, que básicamente dijo, hay que movilizarnos para defenderme y lo haré con los ministerios abiertos, dijo. O sea, ofreció chamba, básicamente. Mm. Ofreció chamba si te pones a mi disposición para movilizarte, ¿no? Y es un uso eh, vulgarmente clientelista del Absolutamente, Estado absolutamente. como no habíamos visto No, en montón de tiempo, ¿ah? ya es la Eh, chabacanería, pero mira, llevada a niveles que tú dices, oye, estamos enfermos, porque además la indolencia de la sociedad civil, de la ciudadanía, se mantiene incólume. Es verdad, venimos, no sé si saliendo es la palabra, de una pandemia que nos ha golpeado durísimo, con una crisis económica que viene como consecuencia de una serie de eventos globales que nos van a golpear también. Entonces, la pregunta es, claro, ¿cuál va a ser el siguiente punto de inflexión que nos va a llevar, sabe Dios a dónde? eh, Sí, efectivamente, no sabemos, es que no hay forma es decir, todo es tan poco firme que no hay piedras bien ancladas con las cuales tú puedas decir, bueno, que te permitan predecir, analizar algo, ¿no? O Nada. sea, el hecho o sea, seguimos cambiando un ministro cada 8 días, cada 7 días. eh, lo único que pareciera estar en términos políticos más o menos claro y donde uno no siente que esto se vaya a mover es que el gobierno, el ejecutivo, logró construir el núcleo en el Congreso que te permite bloquear cualquier vacancia, ¿no? Ujú. Entre los tuyos, los aliados y los comprados, esa puerta está cerrada, ¿no? Eh,
Y por lo tanto, ya hace rato que no es descabellado pensar que esto pueda seguir por un buen rato. Es decir, la razón por la cual puede caerse es mucho más porque, en fin, finalmente lo que todo el mundo permanentemente cree, si saldrá un audio, si saldrá un esto, ¿no? Pero nuevamente es un poco la posición eh, que otro se ocupe, no ciudadana, ¿no? Es decir, que algo ocurra que permita que este gobierno o se acabe o se le ponga límites, eh, pero, es decir, yo, desde el inicio a mí me parece que fue nocivo que la oposición a buena parte de la oposición al gobierno, incluso la moderada, digamos, no la fraudista, se instaló una sensación de esto se va a caer solito. Esto se cae solito, esto se cae solito, esto se cae solito, y no, pues nada se cae solito, ¿no? Mm, Entonces, se cae solito significa como que te puedo seguir viendo mi serie, claro. ya se va a caer, ¿no? Te, te lleva a la no actuación. Eh, y ahí creo que es donde tiene que reactivarse un poco eh, la cosa, ¿no? Eh, Es donde sí, yo veo que si va a pasar algo, tiene que pasar por ese lado, ¿no? Cuando que la gente salga a marchar, porque la cosa pues no es tan sencilla. Tiene que haber una suerte de proactividad de la ciudadanía, de reclamo, de protesta, de vigilancia, pero eso supondría pues que tengamos lo que tú decías, ¿no? O lo que está en la simiente de esta publicación. O sea, primero tenemos que entendernos y comprendernos como país, cuáles son nuestras falencias, por dónde arrancar. O sea, sin un diagnóstico, tú no sabes cuáles van a ser tus prioridades. sí. Y tiene que volver de alguna manera, alguna forma de respeto por el otro. O sea, tiene que volver alguna noción de podemos compartir una serie de cosas. En este momento no existe eso. No. En este momento lo que hay es un desprecio mutuo en todas las direcciones. Porque unos son cojudignos y los otros son fachos y los otros son comunistas y los otros son serronistas. eh, y, y en algún momento la sociedad civil tiene que ponerse por encima de eso Ujú. y darse cuenta que eso es un engañamuchachos. Porque en este momento, gobierno y legislativo te están pasando un montón de leyes juntos, para leyes que eh, están destrozando la capacidad regulatoria del Estado. Eh, y ahí no hay grandes choques, más bien hay confluencia y están votando juntos y pasan un montón de leyes juntos. Eh, entonces, creo que hay un momento en que la sociedad civil tiene que eh, eventualmente ponerse por encima de eso. Lo que pasa es que, claro, en este momento, Ahí estás pidiendo tolerancia. Y acá, como diría el Papa Francisco, estamos en tolerancia cero, ¿no? Aplicado a otro contexto, digamos, pero tolerancia cero respecto de tu prójimo, de tu coterráneo, ¿no? sí, pero sí es cierto, Pedro, que todavía no es una intolerancia eh, que haya chorreado a la sociedad. O sea, la sociedad no está toda enemistada, amargada, como lo está el Perú público, por decirlo de alguna manera. No solo el político, sino el de los medios, la patria tuitera, digamos. Ya, La ok. patria tuitera tiene un nivel Está buena esa. de odios Sí. eh, que felizmente no está en el país, ¿no? Ha penetrado, ha chorreado, desde luego, mucho más de lo que había hace 5 años. Pero felizmente no ha bajado
eh, transversalmente, ¿no? Entonces, pero sí creo que eso hace falta un reconocimiento, ¿no? De los... O sea, que yo te respete a ti y que tú me respetes a mí, es bien difícil cuando yo te he maltratado de una manera dolorosa, cuando te he vejado, cuando te he querido arrancar lo más importante que tienes. Eso requiere, pues, eso deja un trauma, Mm, ¿no? Eh, y estas elecciones pasadas han sido traumáticas. traumáticas. Entonces, La polarización que ha dejado esta última elección, sobre todo la segunda vuelta, yo creo que nos sigue marcando hasta el día de hoy. bueno, la segunda vuelta y el fraudismo posterior de la segunda vuelta, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece, cuando tú piensas en el sector del Perú, que no es que lo apoye homogéneamente, pero que, donde se le apoya más a Castillo, en el sur del Perú, en las zonas rurales, son también las zonas que se sienten afectadas por ese fraudismo. O sea, acuérdate esta situación francamente gravísima en la cual la derecha, con Keiko, con Plata, con los estudios de abogados más grandes de Lima, se pusieron a buscar minucias en actas de las zonas donde le iba bien a Castillo para desaparecer esos votos. O sea, querían realizar un verdadero un boticidio, ¿no? Era la desaparición, o sea, a la búsqueda, desaparición forzosa de cientos de miles de votos. 200 y cacho mil votos que querían que desaparezca. No importaba si allá adentro había votos de Keiko Fujimori, no. La idea era que esa gente desaparezca. Entonces, eso es algo muy grave, es un intento de golpe de Estado por la vía de la anulación, de la desaparición forzosa de lo más pobre y excluido de tu ciudadanía. Sí. O sea, ¿cómo cojones quieres que esa gente no esté recontrasada? ¿No? No, ¿Y no, qué crees que le, tal cual. ¿Y qué crees? ¿Que le va a retirar el apoyo a Castillo? Oye, y esto no estoy usando este argumento como una defensa del gobierno de Castillo, pero sí para ver que si Castillo puede hacer todo lo que puede hacer, es en gran medida porque tiene una oposición que a la oposición de primera generación, llamémosle, a la fraudista, eh, que volvió ilegítimo, es decir, todos ya vimos que no son demócratas. O sea, ya vimos que todo ese bloque, la democracia le importa un pepino, que está Un pepino. dispuesta ¿no? Que la puede degollar en el altar de sus intereses de corto plazo. Eh, entonces, sí creo que eso es un trauma. O sea, si a mí me hubieran querido eliminar mi voto y el de toda de mi gente, por llamarlo de alguna manera, de mi barrio o de mi pueblo o de mi ciudad, puta, por ahí que haría cosas peor que responder en una encuesta que respalde el gobierno de Castillo, ¿no? Ahora, Eh, eso explicaría, supongo que en parte, este nivel de aprobación que mantiene todavía el gobierno de Castillo, que oscila por el 20% más o menos, que no es poco, que no es poco para, digamos, este desmadre en el que nos encontramos como país, ¿no? eh, Qué otros factores o elementos intervienen para tratar de entender cómo así Castillo, con todo lo que ha pasado en el lapso cortísimo de un año donde ya tenemos un gobierno absolutamente envejecido y mantenga un porcentaje de 20% que para mí es altísimo, ¿no? Toledo en su pero, peor momento, pero fue ya en el último año, tuvo 7%, que ya era, sentías que le podías hacer así y caía, ¿no? Y el APRA atrás ahí. Pero no cayó, terminó su gobierno y ahora, digamos, ya lo están procesando, se está pidiendo su extradición. Ese 20% para mí es un enigma, ¿no? bueno, para mí no tanto, yo creo que tiene que ver con esto que te decía hace un minuto, o sea, es un voto
de rechazo, es un respaldo de Castillo, que es un rechazo, yo creo, a lo que es percibido como esta élite limeña que los ningunea, que es Sí. sobrada, que maneja los medios de comunicación, y que por lo tanto es eso, ¿no? Un voto de repudio. O sea, a ver, en el Perú el nivel de desconfianza, desconexión, falta de legitimidad del sistema es tal que nadie cree que tu voto realmente importe para construir algo en el Perú, ¿no? O sea, la mayoría de gente sabe que su voto no va a tener un efecto importante en las políticas del país. Entonces, dice, bueno, por lo menos que tenga un efecto para joder. ¿Mm? Debe ser, debe ser divertido, entretenido. Si vives en esos sitios ninguneados, despreciados, eh, debe ser divertido ver a los happy few de Lima con el rosario en la boca, desesperados, angustiados, ¿no? Debe ser un vacilón. Y ojo, no es solo en el Perú, ¿ah? O sea, yo me acuerdo en La Paz, yo hacía trabajo en campo en La Paz cuando Evo era presidente, me acuerdo, y había una pinta que decía, prefiero que Bolivia sea mal gobernada por un Coya que bien gobernada por un Jara, que son las frases, que son las palabras, ¿no? Que prefiero que sea mal gobernada por un andino que bien Ujú. gobernada por un blanco, ¿no? Entonces un voto es decir, de repudio a una... Y Trump es lo mismo. O sea, el votante de Montana de Trump está satisfecho que esas élites caviares de Nueva York y de Washington, ¿no? Esos patas de CNN y del New York Times están renegando contra Trump y que Trump los saca de quicio. Es, es una motivación, sobre todo en democracias en problemas y polarizadas, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que va por ahí. Y además, el antilimeñismo en el Perú pues es casi tan viejo como la República, si no más, ¿no? Entonces, Ahora, ¿tú crees que ese antilimeñismo lo percibe un limeño de la clase media, media alta? yo creo que sí. ¿Sí? ¿En serio? O sea, tal vez no lo puede conceptualizar con, con alguna fineza, pero sí creo, ¿no? Que sabe que en el interior del Perú puede ser percibido como sobrado, yo creo que sí, ¿no? Este, Yo no estoy tan seguro, ¿ah? ¿No? ¿No? Puede ser, no sé. Yo creo que, bueno, otra de las peores cosas que ha sacado esta segunda vuelta ha sido el racismo y el clasismo, que no es que hayan aparecido ahorita, ¿no? Estos vienen desde la época de la colonia y se mantienen incólumes en determinados estratos sociales y, y nada, de pronto en una elección con un candidato de las características de Castillo, antes con Toledo, de alguna manera Humala, y tú dices, oye, ¿de quiénes estoy rodeado? ¿No? Claro, por Es supuesto. muy fuerte, ¿eh? Es Es, muy es fuerte. muy, por supuesto que es muy fuerte. Yo, una vez me acuerdo, me mandaron un video que me pareció, que no creo que sea muy conocido, pero me mandaron un videito que eran un grupo de sanisidrinos con megáfonos en la puerta de la casa de Mome, del director de la Sí, República. sí, sí, sí. Y un señor gritaba una cosa que a mí me pareció bien interesante. Le gritaba, este es tu último día de vivir tranquilo en San Isidro, ¿no? Porque, es decir, no es a primera vista podría parecer un reclamo clasista, basado en clase,
Pero no es eso, porque lo que le está diciendo es vete de San Isidro. O sea, tienes derecho a ser millonario, pero en otro lado, Ah, no acá. no acá. Por lo tanto, no es un argumento plutocrático, es un argumento de etnia, ¿no? Es decir, no tengo problema con que haya un millonario en Los Olivos que apoya a Castillo, pero en San Isidro no, ¿no? Entonces, es una mentalidad de estamento Tribal, tribal. totalmente tribal. No sé si tribal sea la palabra, me gusta más estamento, porque tiene que ver Ah, con el pegamento de los que somos iguales. Tribal tiene eh, pero es eso, ¿no? O sea, efectivamente lo que dices. Entonces, estos momentos de crisis aguda sacan a relucir eso que usualmente está escondidito en el mundo privado, ¿no? De hecho, yo creo que lo que ocurrió la semana pasada con María del Carmen Alba el cuando Sara, jaloneo, que en paralelo también tuvo ahí el tema de la amarrada de chuzos es que es eso. a, al presidente, ¿no? Las dos cosas me parece que son parte de lo mismo que estamos hablando, es decir, son prácticas en las cuales a Alba y a Castillo cometen el error de hacerlas en público. Es decir, es el mundo las jerarquías tradicionales, estos dos patas, perdón, no tengo que referirme así, me he pasado de coloquial, el presidente y la congresista Alba, cometen esto, se les escapa en público, y de ahí el escándalo. Que era lo que yo iba hace un rato, o sea, o no les importa, o viven en sus burbujas, porque Claro, no tienen una adecuada visión de país. es que Cada viven uno en vive en un, su feudo, en su chacra. claro, pero no del todo. Es decir, el problema fundamental es que viven, o sea, la esfera pública es finalmente una esfera pública de una democracia. Pero a ellos lo que se les salen son unas prácticas, unos hábitos propios de una sociedad jerárquica y premoderna, ¿no? Y entonces los dos hoy deben estar hechos una furia con que ¿por qué los juzgan? Si yo llego a ser presidente para eso, para tener mi panaca, para que mi panaca me amarre Claro. los zapatos, y para poder hacer negocios desde lo público, y para salvar a los míos, a mi cofradía, a los de mi pueblo. Y María del Carmen Alba igual, su furia, o sea, porque tú estarás de acuerdo conmigo que aunque Adriana Tudela le nombrara a todos sus antecesores y se los denigrara, no la zarandea. Mm, A ella no la zarandea en público, ni en privado, no. ¿no? Entonces, mi sensación es que ella comete ese acto porque tiene una rabia de que el mundo ya no es como debería ser, Como antes. como antes. O sea, ahora ella tiene que compartir este espacio del Congreso y tener de colega a una barrendera. Entonces, es el choque de mi mundo político mental con el mundo político real produce la violencia, ¿no? Es poco síndrome Doña Florinda, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Doña Florinda? No sé, pues, ¿te acuerdas de Doña Florinda? Sí, claro, Doña claro. Florinda, Doña Florinda, ella cree que no debería vivir rodeada de Ah, esa ok, vecindad pobre. ok, es verdad. Ella cree que debe Solamente vivir, reconocía como igual al profesor Girafales. y eso, ¿no? Si pudiera, todos sabemos que no, pero lo que no soporta es vivir en la vecindad con los pobres y entonces cachetea a don Ramón. Porque proviene de este choque, pues, de mi concepción estamental, jerárquica de la vida, con una esfera pública que institucionalmente es una democracia.
donde hay ciudadanos. Y entonces de ese choque surge pues la violencia, el rechazo, el miedo, la revancha, ¿no? Y en eso estamos, eh, enganchados ahí, no logramos salir de eso, ¿no? Ahora, ¿confías en que en algún momento se produzca algún tipo de cambio generacional? Es decir, que gente joven, ¿no? Preocupada por lo que está ocurriendo en este país desbrujulado, desnortado, sin liderazgo, se organice para comenzar a entrar a, a una nueva manera de hacer política. Eh, ¿O es demasiado pedir? es que los jóvenes crecen. Eh, no, no Oye, se quedan jóvenes. pensé que me ibas a aportar un granito de esperanza, Alberto. O sea, yo leí la introducción y dije, oye, acá veo que con todo hay cierto optimismo, o como tú dices, un radical escepticismo, que no es un pesimismo militante. Y créeme, yo Eh, quisiera ver la luz al final del túnel, pero no ya, veo yo, una puta luz. yo tampoco, ahí estamos, pues, ese es el punto. Pero, eh, eh, bueno, o sea, Difícil esta entrevista, déjame decir. no queda otra que seguir dando batalla. O Sí, sea, no, ya por último, obvio, no, sí, o sea, eso yo sí. creo que eso no queda, para empezar por una razón muy práctica, es que siempre puedes estar peor. Sí, y en el Perú O sea siempre se que, puede estar peor. y en todas partes, o ¿Mm? sea, hay que seguir dando pelea porque por último se puede estar peor, ¿no? Entonces, por lo menos, eh, no sé, creo que sí, o sea, pero no me parece mal afrontar que estás en una situación muy jodida. O sea, yo creo que más bien forma parte de un acto eh, responsable, el de asumir, coño, estoy en una situación recontra difícil, en la cual todo pinta mal. O sea, creo que hay un momento en que eso es más responsable que seguir escuchando paparuchadas del tipo, el Perú es más grande que sus problemas ¿Mm? y tenemos problemas, pero también posibilidad, ¿no? Que ese uso han convertido a Basadre, pues que era un hombre sofisticado en un baúl de frases de autoayuda, ¿no? Sí. Y me parece importante también asumir cuán jodido estás. Eh, no creo que sea una mala idea. creo que, creo que es una buena idea terminar de dar ese paso y decir, bueno, por lo tanto esto requiere de medidas audaces, de un momento que requiere de actos generosos, de actos desprendidos, eh, y comenzar a remar hacia ese lado, ¿no? Eh, Y ahora, haciendo un poquito de política ficción, ¿no? El escenario ideal, ¿cuál sería? Empezamos, digamos, por las falencias que tú mencionaste al inicio. Nos falta un diagnóstico, hay que hacerlo. Ese eh, diagnóstico nos debería dar ciertas prioridades. Hay que emprenderlas en el ámbito político. Los partidos políticos son una mierda, ¿no? O sea, son cascarones vacíos, vientres de alquiler en la práctica, que se alquilan, se prostituyen, se venden, digamos, elección tras elección. Ya, eso tiene que cambiar. Y hay una sí, reforma política que ha hecho un grupo de gente, comandado por Fernando Tuesta, Martín Tanaka, gente de primer nivel, que puede tener muchísimos defectos, pero ya tienes ahí un combo para implementar. Oye, desempolvo esa vaina, sácalo, desencajónalo y comencemos por eso.
Sí, pero creo que hay un paso previo. Nada de eso va a ocurrir si no hay ciudadanía movilizada, si no hay ciudadanía que dice hasta aquí nomás. Ya, ¿Qué ha estamos hablando, pues, pasado? yo te dije, política ficción, Por escenario eso, ideal, ¿no? por eso, si quieres mi escenario ideal, estas cosas siempre son difíciles Estamos hablando, ya es onanismo, ¿ah? Ya estamos en la sí, sí. etapa onanística. A esta hora ya no nos está viendo nadie, ya la gente ya dejó de ver esto hace rato. Así que, eh, eh, a ver, yo creo que sería ciudadanía movilizada Ujú. alrededor de ciertos pedidos mínimos que fuerzan la renuncia de Castillo y que eso hace que la ciudadanía se sienta fortalecida para pedir cambios sustantivos en ciertos ámbitos, ¿no? Y si es que por A o B, pues, y pedir probablemente elecciones con mínimas reglas nuevas, que no es que vayan a cambiar gran cosa tampoco, Sí, no es verdad. pero un mínimo de... Pero eh, sería un punto de partida, Alberto. pero sería un punto de partida. Y además podría ser nuevamente la idea de, bueno, otra vez un episodio en el cual la ciudadanía se moviliza y detiene una debacle como fue con Merino, ¿no? Eh, pero todo lo que podamos creer en términos de reformas mínimas solo va a ocurrir como consecuencia de que haya algo de calle y de presión. Es decir, nuestros políticos no se van a convertir en de pronto gentes preocupadas por el bien común y el interés general. Eso ya sabemos que no va a ocurrir por ningún lado. Y entonces, eh, cualquier reforma que apunte a resanar, a detener el deterioro del país, va a pasar solo puede pasar por movilización ciudadana. Es decir, lo de los medios están tan desacreditados que hasta cuando presentan cosas que son verdaderas, la gente no cree. No, no, y al toque te etiquetan, ¿no? Te estigmatizan y otra vez la polarización se vuelve feroz y brutal. Claro. Entonces, por eso, o sea, es eso, ¿no? Yo sí creo que por ahí por ahí va el asunto, ¿no? Pero eh, ese es el punto fundamental, me parece. Ya quedó claro que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen ningún interés eh, por, por construir un país regulado para todos. Esto es una carrera de arranchar recursos y leyes para distintos grupos en desmedro del Estado de Derecho, de la ley, de la democracia. ¿No? Ese es el horizonte es ese, el de finalmente la fragmentación de los reclamos y desde el Estado satisfacerlos de manera arbitraria, particular, a ti sí, a ti no, si me eres leal te doy esto, si me pagas la coima te doy lo otro, si, ¿no? Eso es lo que está en franco proceso de deterioro, por no decir desaparición, es lo público, lo común, la ley, lo que hace que podamos convivir. El hecho de que no estemos regidos por la ley del más fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, no vamos hacia ahí, sino hacia quien consigue un poquito de influencia logra eh, su contrato, logra su excepción de impuestos, logra que le renueven o le amplíen el permiso para su transporte informal, o consigue que le faciliten la vida para seguir depredando la Amazonía, sacando oro ilegal o talando ilegalmente, o consigues, en fin, todos los grupos de intereses particulares, informales, eh, están abocados
a eso, ¿no? Y además, sobre todo el Congreso, eso es interesante, o sea, que es como que, en términos generales, el Ejecutivo está más abocado a destruir el Estado de Derecho, y en términos generales, el Congreso está más abocado a destruir la democracia. O sea, de cambiar las leyes cuando les da la A su gana. antojo, claro. Se te pasó el plazo para inscribir tu partido, no importa, te lo reabro. De maltratar, asediar a las autoridades electorales, pronto van a comenzar a eliminar candidatos, les van a inventar cualquier cosa y van a decir el 2026 fulano no puede participar, sutano no puede participar, ¿no? Van a inhabilitar. Entonces, es, el 2026 vamos a llegar con una democracia y un Estado de Derecho en hilachas. Y todo hecho de la mano ejecutivo y legislativo. Pocas veces, no se me ocurre un ejemplo de otro momento en el cual ejecutivo y legislativo hayan trabajado comba en mano para destruir los fundamentos de la vida en común, de poder llevar una vida en común civilizada, en la cual dirimimos nuestras diferencias políticas a través del voto, y en el cual dirimimos nuestras diferencias del día a día a través de la justicia, de la ley. Nada, el objetivo es que esas dos formas de procesar los conflictos en las sociedades plurales se vayan al demonio, y que por lo tanto vayamos, evidentemente, primero a una sociedad donde mandan los más fuertes, los que tienen contacto, los que están enchufados, pero luego eso inevitablemente te lleva al desorden, porque no puedes construir un país vaciando, erosionando, carcomiendo aquello, lo público, lo común, aquello que nos permite a ti y a mí ser iguales en el país, para construir un régimen donde hay más iguales que otros, ¿no? En un país ya altamente desigual. Eso te iba a decir. ¿No? Entonces, en fin, ahí estamos. Y creo que es bien importante saber que no es un asunto de personas. De quito a este y pongo otro. No, estamos en una situación sistémicamente jodida. Pero creo que un paso importante es reconocerlo. Yo a veces me siento que estamos siendo absorbidos o arrastrados por un agujero negro que tiene la forma efectivamente de un poder ejecutivo y un poder legislativo en este minuto, ¿no? Sí. Mira, la gran suerte es que finalmente la economía sigue más mal que bien funcionando. Es decir, podríamos crecer más de lo que crecemos, pero mal que bien nuestro crecimiento económico está un poco por encima de la media latinoamericana, nuestra inflación está por debajo de la media latinoamericana. Es decir, la situación en términos económicos no se ha descalabrado, lo cual te da un indicio de cuánto se podría empeorar si es que eso se saliera de control. Y por ejemplo, ahí tienes un buen ejemplo, tú que has estado a lo largo de la entrevista reclamando, ya implorando por alguito de luz. Un Mira, fósforo. un fósforo, como decía, Faulkner tenía la frase esa, ¿no? De que un fósforo en la oscuridad es importante porque no te podrá permitir ver mucho, pero te permite saber que estás en la oscuridad. Buena frase. Pero vuelvo a lo de la economía. Mira, finalmente, tal vez lo mejor que ha hecho este gobierno es que ratificó a Julio Velarde en el BCR, pero le puso unos directores al lado que, siendo gente de izquierda o de centro izquierda, son competentes y honestos.
Y eso hace que el manejo monetario del país y macroeconómico siga funcionando. Es decir, no es tan difícil conseguir gente de centroizquierda o de izquierda con alguna preocupación por el país y que no sean unos pillos y ladrones o izquierdistas dispuestos a tolerarlo todo con tal de estar en el poder un rato, ¿no? Es decir, el BCR, los nombramientos de Roxana Barrantes, de eh, Alarco, y ya no más, se me están yendo los otros nombres, es gente competente, es decir, podrías tener un gobierno, se podría tener un gobierno, mira Chile, mira Colombia, donde ha ganado la izquierda, y han armado gabinetes con ministros de primer nivel, ¿no? Es decir, entonces, pero claro, eso requiere que nos salgamos de toda esta cochinada que hemos descrito en la última hora de conversación, pero es ahí, por eso es que digo que soy escéptico y no pesimista, porque en el fondo hay momentos en que tú te das cuenta, ves, se podría, ¿no? Esos nombramientos son un buen indicador. Pero luego, claro, te llegan con el que vende agua racimada, te llegan con el que agarra puntapiés a la esposa, el otro que reventaba los buses provinciales a balazos, el otro había, por favor, Villaverde había asaltado una pizzería con pistola en Miraflores, o sea, ya de dónde lo sacan, ¿no? Pero claro, requiere de, es lo que vota el ecosistema, pues, ¿no? Claro, pero ojo que ahí estás de alguna manera rescatando cuestiones como la importancia de una tecnocracia preparada, ¿no? Para que no nos fundamos más rápido. Y el tema de fondo, que sigue siendo para mí el institucional, va a estar, digamos, desbordándose cada vez más hasta que, como dices tú, no tengamos un diagnóstico, no mejoremos nuestra clase política y nos compremos el pleito por la democracia y la libertad. De acuerdo, o sea, no hay, sí, pues, no hay democracia sin ciudadanos peleando por ella y protegiéndola, ¿no? Ahora, después de esta conversación, ahora sí he entendido un poquito más el título de La condena de la libertad. Me alegro. Oye, Alberto, yo te agradezco muchísimo por esta conversación sumamente desordenada, anárquica, no nos iba a salir, pues, con no nos iba a salir, con brotes de indignación. ¿Ah? no nos iba a salir en el Perú, pues una cosa así, sistemática. Y nada, te mando un fuerte abrazo y espero honestamente que la gente joven sobre todo, compre este libro para entender mejor al país, para entendernos mejor a nosotros, ¿no? Y comenzar a dibujar, a esbozar, a bocetear un país distinto, más democrático, más institucionalizado, más republicano. Sí, con menos miedos respecto del otro, porque el miedo respecto del otro es el que te lleva siempre a querer amarrarlo, anudarlo, desaparecerlo, y una república, una democracia solo funciona cuando todos tenemos la ambición de liberarnos mutuamente, ¿no? Y eso es lo que no tenemos. Un fuerte abrazo, mi querido Alberto, y hasta la siguiente, que no sabemos cuándo será.
¿Cuándo será? Bueno, Pedro, ha sido un gustazo. Gracias a ti. Un gustazo también y con ustedes amigos hasta la siguiente entrevista. Chao.